tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tema. Hoy vamos a ver suma de vectores por el método analítico. Y bueno, para comenzar, ya habíamos visto en el video anterior cómo resolver nuestro sistema de vectores por componentes o nuestros componentes vectoriales. Y eso es un tema que nos va a servir para este tema. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Y bueno, pues vamos a comenzar con un ejercicio sencillo antes de meternos con el tema de nuestro plano cartesiano. Vamos a pensar que tenemos un vector al cual le vamos a llamar lo que es nuestro vector A. Recordamos la flechita siempre va en la parte de arriba, que tiene los datos siguientes. Tiene una magnitud de 30 newtons y que tiene una inclinación de 34 grados. Y que a ese le vamos a sumar otro vector que tenemos, al cual le vamos a llamar que es nuestro vector B, pero que este tiene una magnitud de 24 newtons con una inclinación de 23 grados. Entonces eso es lo que sabemos, esos son los datos que tenemos y con eso vamos a comenzar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Primero, determinar nuestras componentes en X y nuestras componentes en Y. Primero vamos a empezar con nuestro vector A y posteriormente hacer lo mismo con nuestro vector B. Y ya lo habíamos mencionado en los ejercicios o en el video anterior, donde habíamos determinado cuál era nuestra fórmula para encontrar nuestras determinantes y pues habíamos llegado a la conclusión que era fx es igual a las fuerzas en x o nuestra fuerza. Cuando estábamos hablando de x es coseno del ángulo y nuestras determinantes en y es nuestra fuerza por el seno del ángulo. Entonces, sabiendo eso, ya podemos determinarlo. Entonces, continuando, aquí tenemos que sería nuestro vector A. Sería nuestro vector A en X, nuestras determinantes en X, sería igual a la fuerza, que son 30 newtons, por el coseno del ángulo, que en este caso son 34 grados. Y al resolver tendríamos que nuestras componentes en X serían, haciendo la operación, serían 24.87. Ese sería nuestro resultado para nuestras componentes en X de nuestro vector A. Para las componentes en Y sería los mismos 30 newtons por el seno ahora. Por el seno del ángulo sigue siendo el mismo, 34 grados. Nuestras componentes en Y, por lo tanto, serían, al hacer nuestra operación, tendremos un resultado de 16.78. Y esas son nuestras componentes para nuestro vector A. Y aquí tenemos sus componentes. Ahora hay que hacer lo mismo para nuestro vector B, donde sería ahora Bx es igual a la fuerza, son 24 newtons, por el coseno del ángulo, que son 23. Entonces, por lo tanto, nuestras componentes en X serían 22.09. Hacemos lo mismo para Y, sería By es igual a 24 por el seno de 23 y nuestras componentes en Y tenemos un resultado de 9.38. Entonces ya tenemos todas nuestras componentes para cada uno de los vectores y ya habíamos dicho que eran las componentes, que eran las proyecciones dentro de nuestro plano. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces pasamos de este lado nuestros resultados para nuestro vector A y nuestro vector B. Ahora lo que tenemos que hacer a final de cuentas es sumarlos. Ya tenemos nuestras componentes. Ahora vamos a sacar nuestras componentes en un vector al que le vamos a llamar, o por así decirlo, un componente
nuestro vector C. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces le vamos a poner o a colocar que nuestras componentes de nuestro vector X sería la suma. ¿Y cuál es la suma? Pues lo que encontramos en nuestras componentes en AX más nuestras componentes de BX. Tenemos que sumar iguales con iguales. Entonces aquí sustituyendo sería nuestra componente en X sería 24.87, que es para nuestra componente de X de nuestro vector A, y sumarle lo que nos salió en el vector B, que en este caso sería 22.09, pero en X también, no hay que revolver los términos. Entonces nuestra componente en X sería la suma de estos sería de 46.96. Hay que hacer lo mismo, pero ahora para Y. Entonces serían nuestras componentes en Y, pero ahora de la suma de los resultados que obtuvimos, pero únicamente en Y, que sería AY más BY. Al sumarlos tendríamos entonces nuestros resultados, que sería 16.78 más 9.38. Entonces, al hacer la operación tenemos un resultado de 26.16. Entonces ya tenemos nuestros resultados. Ok, entonces pasamos nuestros resultados de esta manera. Ya tenemos todos nuestros componentes para nuestro primer vector A en X, en Y, y tenemos en CX, tenemos la suma, tenemos para nuestro vector B las componentes en X, las componentes en Y y la suma en Y. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar nuestro ángulo, y nuestro ángulo, lo habíamos mencionado, varía, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, es la tangente a la menos 1 de, en este caso sería Y sobre X, que en este caso sería CY entre CX, que son los resultados que habíamos encontrado hace un momento. Entonces, sustituyendo sería la tangente a la menos 1 o la tangente inversa de lo que vale la suma de Y. La suma de Y son 26.16 sobre 46.96, que sería el valor que encontramos en X. Y al resolver esto, la tangente a la menos 1 de X o de los valores de Y entre X sería, o tendríamos un valor de 29.11 grados. Como estamos encontrando el ángulo, aquí sería un ángulo de 29.11 grados. Entonces, esos valores, ¿qué son lo que representan? Bueno, pues representan lo siguiente. Dice que tenemos un vector en el cual tenemos una suma en X de 46.96, que tenemos otro vector que tiene una magnitud de 26.16. Pero al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es encontrar la suma de los dos, que sería ese vector resultante que tendríamos en esta parte de aquí. No la conocemos, entonces hay que resolverlo y hay que encontrar ahora la magnitud de un vector al cual le vamos a llamar C, que en esta situación sería la parte que no conocemos y es la que necesitamos encontrar. Que si lo vemos esto dentro del teorema de Pitágoras, recordemos que C viene siendo la hipotenusa y los demás son nuestros catetos. ¿Sí? Conocemos nuestros catetos en esta situación, pero no conocemos nuestra hipotenusa, por lo tanto hay que calcularla. Y para calcularla
lo que necesitamos hacer es hacer uso precisamente del teorema de Pitágoras, donde nos dice la fórmula que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sin embargo, aquí tenemos otros términos y los vamos a sustituir. C sigue siendo la misma porque no la conocemos y así la nombramos por cx al cuadrado más cy al cuadrado, que no son otra cosa más que las sumas que ya habíamos obtenido. Entonces, al sustituir tendríamos lo siguiente, sería 46.96 al cuadrado más 26.16 al cuadrado, y aquí recordemos que este cuadrado está estorbando, entonces lo podemos pasar directamente como una raíz. Al resolverlo, aquí tendríamos un resultado, bueno, al hacer la operación tendríamos un resultado de 2889.6. Ya sacándole la raíz tendríamos que tenemos un resultado de 53.75 newtons, ¿sí? Y con eso finalizamos nuestro ejemplo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Entonces aquí podemos decir que, por lo tanto, para la determinante de la suma de los vectores A más el vector B, la suma de estos, el resultado del vector es de 53.75 newtons con una inclinación de 29.11 grados. Entonces, esa sería nuestra solución. En un próximo video explico ya cómo se ve dentro del plano cartesiano. Espero que les sirva y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.